El tema de hoy es el tema 24, ¿por qué nos odia el mundo? ¿Por qué el mundo nos odia? ¿A quiénes? A los cristianos. Primera parte. Para que comprendamos mejor, lo podríamos poner también comprendiendo del odio del mundo. Hay que comprender de ese odio. En la última enseñanza hemos aprendido que un aspecto importante de la verdadera santidad es el de llevar el testimonio de Dios en el mundo, sabiendo que es para Dios ese testimonio. Eso se trata la santidad. En primer lugar, lo hacemos este testimonio al mundo mediante una vida en la que los otros vean los preciosos frutos del Espíritu Santo. ¿En quién? Pues en mí, en nosotros, en cada cristiano. Esa es la primera manera de evangelización, el testimonio en nuestras vidas. No solo de palabra, sino de hecho, dice la palabra. A fin de que las personas que entren en contacto con nosotros se den cuenta de que el Dios en quien nosotros hemos confiado, al cual nosotros representamos, es un Dios bueno. Así de sencillo. Si nosotros entramos en conflictos constantemente, en pleitos y en divisiones, en rumores, en hablar mal de atrás, hacer las cosas que la gente del mundo hace sin ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo nos verán? Sabiendo que somos cristianos. ¿A qué Dios van a ver? Y en segundo lugar, de por qué llevamos este testimonio de Dios al mundo y cómo lo hacemos, es mediante la palabra de nuestro testimonio ya hablado. Predicamos la verdad de Cristo, predicamos el Evangelio, predicamos la Biblia tal cual está escrito. Tanto en la intimidad de grupos pequeños, que pueden ser mi familia, el núcleo principal, y me centro. Ahorita que vamos a ir el sábado, todos los servidores, varias hermanas que no pueden por cuestiones de salud o tiempo y trabajo, me han preguntado, pero yo ahorita no puedo servir, estaba sirviendo aquí, allá, pero usted sigue sirviendo en su casa. Fue mi pregunta, ¿verdad? Y la pregunta respondieron afirmativamente. Entonces yo dije, bueno, entonces ponga ministerio familiar, ahí porque nos pedían llenar, ¿verdad? ¿Qué ministerio estábamos sirviendo? Ponga el ministerio familiar. ¿O no es importante la familia? ¿Verdad que sí es importante? Por eso ese grupo de intimidad primero al cual nosotros hablamos la verdad de Cristo es la familia, los parientes, después los amigos, los compañeros de trabajo. Claro, todo el mundo debe de saber que usted es cristiano. ¿Cómo que no? Tiene que saberlo. Y también, no solo en los grupos pequeños de la intimidad, de amistad y de confianza, sino también en el público, ¿verdad? En el público en general. En el presente estudio, el Señor nos prepara entonces para esta tarea justamente, haciéndonos ver que el mundo en el cual y ante el cual hemos de dar nosotros testimonio está caracterizado por un ¿qué? Por un odio subyacente. ¿Qué es un odio subyacente? Algo que subyace significa que está medio oculto, ¿verdad? Que está como que ahí agazapado, subyacente. Que está como guardado para de repente salir y causar peligro. Este odio subyacente es hacia Dios y hacia Cristo. Y el mundo está caracterizado por justamente ese odio. Todos los que no creen en Jesús, todos los que no aman a Dios, tienen ese odio. Fue este odio el que puso a Jesús mismo, ¿en dónde? En la cruz. Él no se subió así, no queremos matar, no, mátenme. No, así no fue. Lo querían matar, lo andaban tratando de asesinar. Este odio asesinó al Señor en la cruz. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue abandonar al mundo, ni mucho menos destruirlo, sino enviarnos a nosotros, los cristianos, al mundo, para llevar testimonio ¿de qué? Del verdadero carácter de Dios. Qué difícil, yo lo digo y hasta me da vergüenza,
porque uno no refleja el carácter de Dios como debe de ser, ¿verdad que no? Pero eso es lo que nos mandó el Señor. Nos envió a este mundo. A pesar de que Él fue odiado y atacado por el mundo, Él envió amor, envió a nosotros para que llevemos ese testimonio de su verdadero carácter, a fin de que al menos algunas personas se les abran los ojos y se reconcilien con Dios. Eso es lo que quiere el Señor, una y otra vez. Él quiere salvar gente, que almas se salven. Él no busca condenar. Acuérdense, el infierno, ¿para quién fue creado? Para el diablo y sus ángeles caídos. No fue creado para nosotros. Por eso, mis hermanos, no tenemos por qué esperar ser tratados mejor de lo que fue el propio Jesús. Eso es lo importante. Por eso el Señor le avisó a sus discípulos una y otra vez de esto. Y en este pasaje así lo dice. No obstante, este estudio del Señor acabará con la afirmación por parte de Él, de Cristo, de la maravillosa provisión que Él ha hecho para con nosotros. No se nos exigirá a nosotros la carga principal de esta responsabilidad de predicar y llevar el testimonio de Cristo al mundo. No, la principal carga no es para nosotros. Esta responsabilidad la llevará el Espíritu Santo, a quien Jesús ha enviado de parte del Padre. Es importante entender eso, porque muchos misioneros, no se diga evangelistas, y no se diga madres y padres, que quieren evangelizar a sus hijos, a sus nietos, y se están desesperados, y están en agonía, en amargura, en muchas cosas. No debe de ser así. La responsabilidad principal la va a llevar el Espíritu Santo, a quien Jesús envió para justamente eso. Acuérdense lo que dijo Pablo: el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Nosotros sembramos, regamos, dice, pero el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Nuestro rol es secundario. Tampoco nos hacemos, entonces no hacemos nada. No, nuestro rol, tenemos un rol, es secundario y es muy honorable, mis hermanos. Es de gran honra ser colaboradores e instrumentos en su obra de salvación, de llevar el testimonio de Cristo al mundo. Ahora sí, vayamos al pasaje principal en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. San Juan 15, 18, la Reina Valera, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. ¿Qué es el mundo aquí al cual el Señor Jesús se refiere en este pasaje? El mundo. Es importante discernirlo bien esto. Repasemos un concepto que ya vimos en las primeras enseñanzas cuando vimos el caso de Judas. Recordemos cómo son los corazones de las personas. Todos conocemos, ¿verdad? Jeremías, decimos, ay, Jeremías, sí. Ahí dice que el corazón del hombre es, ¿qué? Perverso y engañoso, más que todas las cosas, etcétera. Sí conocemos. Por eso nosotros los cristianos, cuando el mundo dice, ay, él es de un corazón noble, él es bueno de corazón, sabemos que entiendo el sentido de ignorancia que lo dice la persona, y también lo dice en un sentido inocente, ¿verdad? Puro. No tratando de idolatrizar o pensar que esa persona ay, es un santo, sino es una manera de decir, ¿no? Que esa persona tiene principios morales altos, ¿verdad? Que sigue las reglas que Dios le puso en el corazón, ¿verdad? Que escribió en su corazón, como dice Romanos 2. Ahora, recordemos entonces los corazones de las personas. Y aquí, mis hermanos, es cuando algunos de ustedes
sabrán porque su buen, entre comillas, amigo, su buen hijo, su buen compadre, su buen pariente, su buen no sé quién, no es tan bueno ante el Señor. Hay que entender eso, hay que hacer ese discernimiento bien. Volvamos entonces al ejemplo de Judas Iscariote, al cual todos tachan del traidor por excelencia. Y nosotros en esta serie que dijimos, que así como el traidor, nosotros también somos traidores. O sea, no nos diferencia mucho, no hay una gran distancia en lo que Judas hizo y nosotros a veces traicionamos también. En el mundo está más que dicho que Judas es el traidor por excelencia. Todos dicen, no seas Judas, ¿verdad? Cuando dicen que no seas un traidor, que no clave el cuchillo por la espalda. Ese Judas, ese vil y maligno traicionero, ¿no? Ávido de ganancias deshonestas, perverso, etcétera, ¿no? Pero la conducta de Judas puede, aunque parecer extrema, nosotros sabemos que la actitud de su corazón es mucho más común de lo que realmente parece. Eso es lo triste, ¿verdad? Del corazón humano. Las actitudes del corazón de Judas está basado en la esencia natural del hombre. Judas aceptó lo que Cristo le dio. Judas aceptó ser apóstol. Judas aceptó ser el tesorero de los apóstoles. Judas aceptó ir a viajes misioneros. Judas aceptó asistir al Señor durante casi 3 años. Judas aceptó las bondades de Cristo, los puestos que Cristo le dio, pero no tenía ni el amor ni la lealtad hacia Cristo como él debería de haberlo tenido. Al igual que Judas, mis hermanos, millones de personas, muchas personas en este mundo reciben y disfrutan lo que Dios da. Mejor dicho, todos recibimos y disfrutamos lo que Dios da. Bueno, algunos no lo pueden disfrutar, ¿verdad? Porque hay gente que nace en la esclavitud y viven penurias horribles, realmente. Por eso digo, la gran mayoría, ¿no? Pero muchos recibiendo tantos dones y regalos del Señor, también como Judas no tienen ni amor ni lealtad a Dios. Tratan a Dios, al creador de todo el universo y de nosotros, de la misma manera como Judas trató a Cristo. Alrededor nuestro, nosotros vemos una naturaleza, ¿verdad? Aunque ahora en la ciudad siempre estamos medio encerrados en cemento y pavimento. Ahorita los chavos, los jóvenes que fueron al campamento nos comentaban, ¿no? Las muchas estrellas que pudieron ver allá. Muchas estrellas. Mucha naturaleza. Algún otro joven me decía, no, me quedaba contemplando a los bichitos, a las hormiguitas, y eso, a interactuar entre ellos, a los árboles, cómo se movían por el viento. O sea, ellos empezaban a observar la naturaleza que aquí no pueden. ¿Sí me entienden? O sea, alrededor nuestro hay una naturaleza que rebosa en esas cosas buenas de la vida, deleitosas, diría el salmista. ¿Para qué? Para que disfrutemos nosotros de ellas. Dios así lo creó. Pero la vida es más que las fuerzas impersonales de la naturaleza. Detrás de la naturaleza misma, como el mundo, ¿cómo le dice el mundo? La madre naturaleza. Lo quieren personalizar, ¿vieron? ¿Vieron cómo el mundo quiere personalizar algo que no es persona? Pero bueno, detrás de estas fuerzas impersonales, que nosotros sí sabemos que no son personas, late, sí, ahí sí, late el corazón de un Dios personal que nos ama, como recién cantábamos en las alabanzas, con un amor inagotable, con un amor eterno. De eso nosotros nos hemos enamorado. Por eso usted es cristiano. Yo al cristiano me gustaría ser enamorados de Cristo, ¿verdad? Es igual a ser enamorados de Cristo. Y entiendo que ahora el caso que nos dejó más común, ¿no? de entender ese enamoramiento es las esposas y los esposos, ¿verdad? En esa institución que él creó, la primera institución que creó. Pero está tan desvirtuada, tan rota esa institución ahora en este mundo, que es muy difícil decir, como usted ama a su marido, como se ama a su mujer.
pues está tan desvirtuado, mis hermanos. Pero justamente por eso la creó, para que veamos en eso y reflejemos el amor de Dios ahí. Ese amor tan grande recibido. Ese es el Dios creador que se muestra a través de la naturaleza. Y las cosas buenas que nos brinda la naturaleza son una invitación por parte del creador para que busquemos ¿a quién? A ese Dios creador, a Él y su amistad. Él desea, mis hermanos, tener una relación personal, íntima, de amistad y de amor con Él. Eso es el deseo, eso es lo que trata la Biblia. Isaías, no lo busque, Isaías 45:12 dice: yo hice la tierra y la creé y creé al hombre sobre ella. ¿Pero para qué la creó? Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place, dice ahí en Jeremías 27 el Señor. ¿Y a quién le plació darlo todo, mis hermanos? A nosotros, los hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. En Génesis 1:28, todos lo sabemos, pero se lo leo porque es tan bonito volver a leer esto. Cuando Él nos bendice, los creó, dice, y los bendijo y les dijo, Génesis 1:28, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, o sea, domínenla, administrenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplacen sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento. O sea, todo lo que Dios lo puso, como decía en Jeremías, lo puso para placernos ¿a quién? A nosotros, a bendecirnos a nosotros. Esta creación ahora ya llega al colmo, ¿verdad? A que las personas son descartables, ¿verdad? Desechables, pero para proteger a la creación. ¿Sí entiende, verdad? Como ahora la cultura del medio ambiente, que repito, está bien cuidar, porque hay que cuidar la creación de Dios. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio, pero ahora ponen a la creación y al medio ambiente por sobre, ¿qué? Las personas. ¿Se dan cuenta? Cómo personalizan primero a la creación y después le dan una importancia superior, incluso a los animales. Yo sé que mucha gente trata de hijos a sus perritos y así, y respeto eso, pero no son seres humanos. ¿Estamos de acuerdo en eso como cristianos? No tienen el mismo valor que el ser humano, porque no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Aún ese vecino que usted tanto se está peleando hasta de las greñas, a veces se quiere agarrar, ese vecino, Dios lo ama y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y es más importante que su perrito, que su gatito, que todo lo animalito que usted dice, mijito. Es así en sencillo. Versículo 31 ahí en Génesis 1 dice: Dios vio todo lo que había hecho y he aquí era muy bueno. Era excelentísimo. Y así Él terminó la creación, dándonos a nosotros el dominio de la creación. Salmos 104, versículos 14 al 16. Nomás le voy a leer el 14, dice: Él, Dios, hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio ¿de quién? Del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Toda la creación está apuntando para la bendición del hombre. Repito, detrás de la naturaleza, ¿qué late? La madre naturaleza, el dios Zeus del trueno. No, detrás de la naturaleza está el corazón amante de un Dios hacia su creación principal, los hombres, las personas. Él nos ama terrible, inmensamente, no se puede, inconmensurable, no se puede medir. Y las cosas buenas que nos brinda esta naturaleza son una invitación por parte del Creador para que le busquemos a Él y la amistad que Él desea tener con nosotros.
Busquemos esa amistad. Dijimos que millones de personas reciben estos dones, estos regalos de Dios en esta vida, pero rechazan a la persona divina de quien proceden. ¿Sí me entiende? No dan ninguna muestra de agradecimiento, ni de amor, ni de lealtad hacia Dios, ni ningún interés en buscar una amistad, una relación siquiera con Dios. Lo ignoran totalmente. Lo que aún es peor, mis hermanos, a cambio de más dinero, mejores posiciones en la sociedad o más aceptación por parte del mundo, muchas personas están dispuestas incluso a vender al Hijo de Dios y algunos cristianos a renunciar a la fe en Cristo. Yo he visto estas personas. ¿Usted conoce alguna de esas personas? Yo conozco a más de lo que yo quiero conocer, pero sí, me aparecen. Mientras más tengo en la carrera de la fe, más personas me aparecen así. Y es triste, mis hermanos. Todo esto que venimos hablando de estas personas ingratas, que la Biblia dice en la Reina Valera impías, es la esencia de la impiedad. Vimos en las primeras enseñanzas, ¿verdad? La esencia de la impiedad lo denominamos, en comparación con la esencia de la santidad, ¿no? En contraposición a esa. ¿Qué es la esencia de la impiedad? Bueno, todo lo que acabamos de decir eso significa la ausencia de santidad. La gente que vive de esa manera, ingrata al Dios que le dio todas las cosas, la vida misma, siempre tiene esa tendencia de ausencia de santidad. Para ser impío, mis hermanos, entonces, no hace falta ni ser un asesino, múltiple asesino, un asaltabancos, un sicario, un maleante, un adúltero, un abusador de pobres y viudas, un pedófilo, un pervertido sexual. No hace falta para que ser un impío, ellos son impíos. No. Para estar bajo los efectos de la esencia, de la impiedad, o sea, la ausencia de santidad, dijimos, ser parte de este mundo impío, lo único que hace falta es aceptar los dones naturales de Dios, aceptarlos y al mismo tiempo renunciar a amar a Dios. Eso es una persona impía, mis hermanos, según la Biblia. De esta manera se produce, ¿qué cosa? Dolor en el corazón de Dios. Dios le duele. Está escrito que Él se pone triste por este tipo de personas. Y además todo lo que la vida, mis hermanos, ofrece así, por este tipo de personas pierde valor. El valor sagrado que Dios le dio, que es bendecir a las personas. ¿Por qué? Ahora esas cosas que Dios creó para bendecirnos están maldiciendo a las personas. Las están llevando cada vez más y más ¿a dónde? A donde el diablo y sus ángeles caídos tienen ya sentencia. Eso es lo que no quiere el Señor. Todo el propósito de la creación es tirado a la basura por la esencia de la impiedad, mis hermanos. Todavía sigue teniendo algunos buenos amigos, compadres, parientes. Hay que tener cuidado con esas frases, ¿verdad? Yo entiendo que, yo también digo, ese es un buen cristiano, como en el sentido de que va corriendo la carrera, ¿sí me entiende? Pero en el sentido amplio de la palabra, como lo estamos ahora tratando de definir, pues no hay bueno sino Dios, ¿verdad? Y muchos, nosotros, incluidos los cristianos, tenemos ese corazón al igual que en el mundo. Cuidemos nuestros corazones de ser mal agradecidos a Dios. No vaya a ser que aún siendo cristianos seamos descalificados de la carrera de la fe, dice Pablo. Él mismo dice, él señalándose a él, el apóstol, no vaya yo a ser descalificado, dice. ¿Qué es descalificado? Muchos teólogos ahí lo querían aminorar eso. Como que es que no se pierde la salud, entonces mejor aminóralo, ponle ahí un diminutivo, no sé. ¿Descalificado qué es? Cuando uno, ahí hace poquito fue en las Olimpiadas, hubo varios descalificados. ¿Qué significa? Va y se acabó. O sea, no llegó a la meta.
Se quedó en el camino. Eso significa descalificado. Su puntuación, su carrera, lo que hizo, no contó. ¿Sí entiende lo que es descalificado? Es eso, todo el mundo lo entendemos. No hay que ser un teólogo o buscar a un teólogo para que nos los explique. Esta esencia de la impiedad, mis hermanos, está en el corazón, dijimos, de los hombres. Y hombres me refiero en el genérico, ¿verdad? Hombres y mujeres. Esta actitud falsa, impía del corazón de las personas es precisamente el pecado con el cual Satanás tentó primeramente a Adán y a Eva. El primer pecado tiene que ver con la esencia de la impiedad, mis hermanos. El primer pecado. O sea, es el engaño más antiguo del mundo. Es la triquiñuela, lo que usa, el engaño que el diablo sabe usar más. En Génesis 3 describe cómo Satanás llamó la atención de Adán y Eva sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted sabe la historia. Dio a saber a Eva que era, ¿cómo se dice? La debilidad de Adán, ¿no? Porque Adán estaba enamorado de Eva. Entonces dijo, Adán por ahí no me obedece bien, así que mejor le entro por su debilidad. Y le entró por, ya saben, por su mujer. Entonces tentó a la mujer primeramente. Y qué mejor que tentar a la mujer con el conocimiento, ¿no? Con cosas, porque la mujer tiende a ser inteligente por esencia, ¿no? Porque para ser una ayuda idónea hay que ser inteligente. Hay que ser multifunción, como son la gran mayoría de las mujeres. Dio a saber a Eva, fíjense bien, el diablo dio a saber a Eva que el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, número 1, era bueno para comer. Era bueno para comer, le dijo. Es decir, que proporcionaba una satisfacción física. ¿Se acuerdan en 1 Juan 2:16? Los deseos de ¿qué? La carne. Ahí está. Era bueno para comer, o sea, satisfacción física. Número 2, en ese engaño, que le dijo el diablo que era bueno para mirar. Es decir, que satisfacía estéticamente los deseos de los ojos, como dice el apóstol Juan. Y número 3, le dijo a Eva que era deseable para darle sabiduría. Es decir, que daba satisfacción intelectual, la vanagloria de la vida. Y le planteó a Eva la falsa proposición de que es posible gozar de estas cosas que hablamos, ¿verdad? Sin tener en cuenta al Creador y al dueño de todas estas cosas. La mentira de que se puede disfrutar de la vida independientemente de Dios, sin ninguna consideración con Él. Adán y Eva creyeron esta mentira, lo cual dio lugar a una actitud diferente por parte de la humanidad hacia la vida. Actitud diferente por parte de la humanidad, ¿hacia qué? Hacia la vida que Dios propuso que sea. Una vida llena de bendición a los hombres. Y así, con todos los recursos, las cosas que hay en esta vida, las relaciones que la componen a esta vida, todo eso cambió. ¿Por qué? ¿Cambió el corazón de Dios? No, cambió el corazón del hombre. El hombre fue desleal. Las cosas buenas de la vida dejaron de ser consideradas como regalos procedentes de una mano generosa, de un Dios dador y bondadoso, de ser disfrutadas dentro de ese marco en una relación íntima y amorosa con Dios. Dejaron de ser regalos que sirviesen para enriquecer la amistad que hay entre el hombre y su Creador. De modo que cuando la vida en la tierra se acabase y todas estas cosas temporales desapareciesen, la amistad con Dios, ¿qué hace? Permaneciese. Y así, eso es ser salvo, eso es ir al cielo, ¿verdad? Como decimos en forma romántica. Eso es ir al cielo. Es permanecer en esa relación
de amistad. Por eso cuando me preguntan, ay, yo no sé si él es cristiano, que tiene una relación de amistad con Dios, punto. O sea, ¿no la tiene? Es difícil que sea cristiano, o por ahí fue descalificado. Pero no porque Dios le metió reglas nuevas o le puso trabas. Un árbitro malo. No, injusto, no, para nada. Solitos nos descalificamos porque seguimos más nuestro corazón que el corazón de Dios. Abandonamos el amor de Dios y no permanecemos en la amistad con Él. Por eso esa gente cuando dice que quiere ir al cielo, no sé por qué quiere ir al cielo. Si en el cielo es mantener esa relación con Dios, que nunca la tuvieron. O que si peor aún, o la tuvieron y la menospreciaron. Como dice bien claro, ¿no? El apóstol. Peor que el perro que vuelve a su vómito. Peor que la puerca que vuelve al lodo. Fíjense cómo lo compara el Señor. Con animales, falta de raciocinio, de inteligencia, de sabiduría. Las cosas buenas de la vida, mis hermanos, así para esta gente mal agradecida, o sea, la gente impía, hundida en el mundo, en la esencia de la impiedad, las cosas buenas de la vida se convirtieron en un fin en sí mismas. ¿Sí lo entiende? Las cosas de la vida, se volvieron en un fin en sí mismo. O sea, ¿para qué vives? Para trabajar, para mantener a mi familia. ¿Cuándo te dijo Dios que ese era el propósito? Es que yo soy el jefe de familia, debo proveer a mi familia. Y mis hijos ya están barbudos. La niña ya está de 30 años y no se quiere ir de casa. No hay que afanarse. Claro que al hombre lo puso como proveedor, pero esa no es la principal razón. Las cosas de la vida no deben ser en un fin en sí mismo. Pero para el mundo así lo es. Y contribuyen a ellos a enajenar, o sea, a confundir, a enturbiar, a desordenar cada vez más el corazón de las personas y alejarlo de su Creador. Esta enajenación, este enturbiar las cosas, desordenarlas, hizo que la gente tuviera miedo de Dios, no temor de Dios. O sea, temor de Dios es un temor basado en lo que yo conozco de Dios. Pero un miedo es irracional. No conozco a Dios, no sé qué Él propone o qué quiere de mí, pero tengo miedo de un Dios. ¿Se da cuenta que en toda la antigüedad así eran los dioses? Ahí hay un terremoto, ay, es el Dios de Terra que no sé, que se la agarró con nosotros. Tiene colitis y no sé. ¡Pum! Un terremoto, un trueno bien feo y truena. ¡Ay, es el Dios Zeus! ¡Ay, no! Se enojó con nosotros porque no dimos más sacrificios humanos. Siempre el miedo, el temor irracional lleva a ese tipo de actitudes, a la idolatría y a la maldad en esa religiosidad, ¿verdad? Porque fíjense, yo la otra vez estaba viendo de los aztecas, que cuando vinieron en el 1500 y tanto, ¿verdad? Los españoles, Cortés, y conquistaron todas las tribus. De los que no eran aztecas, todos se le pusieron con él, lo ayudaron. ¿Por qué? Sacrificaban hasta 80,000 personas en el templo allí. Mataban, les sacaban el corazón ahí cuando estaban vivos. Los dejaban ver eso. ¿Por qué? Para apacentar, ¿a quiénes? A los dioses. ¿Se fijan cómo se lleva a la perversión y a la violencia, a la maldad extrema? Cuando uno más tiene miedo a Dios. Dios para ellos era alguien de quien querían entonces huir, lejos de verle como una fuente ¿de qué? Del disfrute de la vida, del gozo de la vida. Le vieron como el mayor obstáculo para ese disfrute, ¿sí le entienden? Mejor denle su sacrificio a Dios y que nos deje en paz. Él es como un obstáculo. Yo iba bien, pero ahora de repente hay algo malo. Son los dioses.
Todo lo malo que nos ocurre son los dioses. Por el miedo. El veneno, fíjense bien, veneno, es una palabra que a mí es tal cual. Es un veneno que nos va matando por dentro. Es un veneno esta falsa actitud hacia Dios, mis hermanos. De tenerle miedo nomás, sin conocerlo, sin saber lo que Él plantea. Y corre por las venas de todo ser humano, mis hermanos. Se trata del pecado más característico del mundo, hasta tal punto que la Biblia a menudo emplea la palabra mundo para referirse a la sociedad que se organiza y vive sobre la base de esta actitud del corazón de los hombres, esta falsa actitud de los hombres. Todas las sociedades y organizaciones de los hombres que viven bajo esta esencia de la impiedad, la Biblia siempre los dice, ese es el mundo. Y ustedes no son ¿de dónde? Del mundo. Dios nos rescató de ese mundo, mis hermanos. Nos rescató de estar bajo la esclavitud y el yugo opresor de la esencia de la impiedad, mis hermanos. Eso es cuando usted se siente liberado, cuando está en Cristo. Ya no siente ese yugo opresor sobre usted. Ay, yo no sé, esa ansiedad horrible que sentíamos antes. De eso el Señor nos liberó. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Amén. Ahora, con este entendimiento de lo que significa el mundo, aquí en lo que el Señor dice en este pasaje, les voy a leer una vez más el pasaje principal de hoy en la traducción viviente. Juan 15:18 dice de esta manera: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. ¿Quién lo envió a Jesús? Dios, el Padre, ¿verdad? ¿Qué motivo tendrían una persona en aquellas épocas, verdad? Poniéndonos ahí, cuando Jesús estaba hace 2000 años en su ministerio terrenal. ¿Qué motivos habría para odiar a Jesús, un carpintero joven que se dedicaba a ir en pueblo a predicar la palabra de Dios, que era amable, que hacía milagros, que daba de comer y no pedía nada a cambio, que sanaba enfermos, que levantaba muertos y no pedía nada a cambio también? El príncipe de vida, mis hermanos, el rey de justicia y paz, el amigo de los pecadores, el mediador del perdón de Dios, el autor de ese sermón tan hermoso, el Sermón del Monte, que una y otra vez nos señala cuál es el propósito de Dios hacia los hombres. Es bienaventuranza, mis hermanos. ¿Qué motivo entonces tendrían para odiarlo hasta el punto de crucificarlo, mis hermanos? Que alguien odiase a un tirano como Hitler, por ejemplo, o Stalin, o quien sea, los tiranos estos, pues es comprensible, ¿no? Pero a Jesús, ¿por qué? La idea, fíjense bien, de que un día los líderes de la nación obrasen para hacerlo crucificar, parecía absurda a los discípulos de aquel entonces, a los 11, ¿verdad? A Pedro y a los demás discípulos decían, no, pues ¿por qué te van a querer matar si tú estás haciendo buenas cosas? Cuando lo oyeron por primera vez de parte de la boca de Jesús que lo iban a querer matar y lo iban a matar y lo iban a crucificar, parafraseando a Pedro, así le dijo al Señor: eso quítatelo de la cabeza, Señor. Jamás te va a suceder algo así, le dijo. ¿Se acuerdan? En Mateo 16:22 lo dijo. No obstante, mis hermanos, así fue, ¿no? Por supuesto que así fue. Y el mundo que crucificó a Jesús
difícilmente, mis hermanos, trataría mejor ¿a quiénes? A los discípulos, una vez que lo hubiesen eliminado a Jesús. Por lo tanto, si ellos habían de entrar en el mundo para testificar de Cristo y de su nombre, tendrían que estar dispuestos a afrontar, ¿qué cosa? El odio del mundo. ¿Usted está dispuesto a afrontar el odio del mundo? Esto es importantísimo, mis hermanos. Cristo los preparó a los discípulos a afrontar ese odio, mis hermanos. Les dio ejemplo, claro, pero también les advirtió para que no cometan el error de querer pelear con el mundo, querellar al mundo. Esto significaría que se les tendría, mis hermanos, que ayudar a los discípulos a comprender ¿qué cosas? Las verdaderas causas de ese odio. Con la comprensión de ese odio, vendría en los discípulos la compasión, mis hermanos. Subráyelo. ¿Qué cosa vendría? La compasión. Semejante que, ¿a quién? Al maestro. Quien oró por los que lo clavaron en esa cruz, mis hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El diácono Esteban lo entendió, ¿se acuerdan? Cuando lo estaban apedreando. Y él también dijo, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben, lo hacen ignorantemente. Y hay que ponerse en la piel de Esteban. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque amar al que me ama, eso hasta dice que los publicanos lo hacen, ¿no? Dice el Señor. Pero amar a aquel que me odia, al que habla mal de mí, al que me hizo un daño a propósito, al que constantemente me ataca y me agrede y me causa pérdidas en todo sentido de la palabra, yo decir, Padre, perdónalos en el momento que Él me esté ejecutando. Es algo que vamos a ponerle así, ¿qué otra religión, verdad? Plantea esto. El mismo Mahatma Gandhi, uno de la religión del hindú, pues es el mero, ¿verdad? Y fue un gran ejemplo él muy más moralista que muchos cristianos de la actualidad, la verdad. Pero él dijo, wow, lo que Cristo predicó y él decía, si lo hizo, como dicen las escrituras, mis respetos. El problema es que los seguidores de Cristo no hacen como él, por eso no soy cristiano, dijo. Y yo me quedé, wow, qué increíble, ¿no? Ni aún en aquellas épocas que no había rock and roll, entonces, ni aún en esas épocas los cristianos daban testimonio bien, mis hermanos. Eso es triste. Mis hermanos, lo primero que vendría con esta comprensión, mis hermanos, del odio de ellos en nosotros es la compasión, dijimos. Una compasión semejante a Cristo. Y con esta compasión vendría dos cosas. Primero, un deseo apremiante, rápido queremos. ¿De qué? De testificar la verdad acerca de Dios, de su Hijo, de su plan de salvación, del Evangelio, a fin de poner fin, si es posible, a esta fatal ignorancia. Y le digo fatal porque esa ignorancia no es que es una inocente ignorancia, sino que lleva a la muerte eterna, mis hermanos. Por eso, si hay compasión en ustedes y tienen seres queridos que no conocen del Evangelio, hay una apremiante manera de ganas de testificarles acerca de la verdad y no dejarlos ahí en la duda. Ay, no, yo creo que son cristianos porque, pues no sé, se portan mejor que otros. Yo no entiendo quién les predica eso. Yo no les he predicado eso. Yo espero que no, que el Señor no me regañe cuando esté enfrente de Él. Y esta compasión que viene a nosotros por entender el odio de ellos. La segunda cosa que genera en nosotros es una disposición a soportar cualquier odio que conlleve y se dirija hacia nosotros. Si entendemos ese odio, podemos aguantar vara, como dicen aquí en México. Esteban entendía eso.
y por eso aguantó vara. Hay 4 cosas. Para empezar, en estas últimas enseñanzas les estuve hablando siempre de 4 cosas. Aquí también hay 4 cosas que los discípulos tendrían que tener muy, muy claro acerca del odio del mundo hacia ellos. Y eso en el pasaje principal el Señor se los dice. Número 1 de las cosas principales que nosotros, los discípulos, tenemos que tener bien claro acerca del odio del mundo, acerca de la esencia de la impiedad, es, número 1, que tenía precedentes. Ese odio tenía precedentes. En el versículo 18 dice, el mundo me ha aborrecido a mí antes que a vosotros. O sea, había un precedente, mis hermanos. Número 2, de las cosas que los discípulos tenemos que tener bien entendido y claro del odio del mundo. Número 2, las características de los seguidores de Cristo que provocaban el odio del mundo. En el versículo 19 dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hay características que tenemos nosotros, los seguidores de Cristo, por la cual el mundo nos aborrece. Ahí rápidamente les digo, por eso yo digo, hay muchos cristianos que se hacen como camaleones. Cuando están con la gente del mundo, son parecidos, no, son los más buenitos dentro del grupo del mundo. Por eso dicen, ya la hice, Señor. Yo aquí soy el más buenito, el que menos toma, el que menos fuma, el que menos maldice, el que menos se da la vuelta cuando pasa una señorita y así. Yo soy el que menos. Y hasta me dicen que soy un hombre moralmente muy bueno. ¿Eso está bien? Claro que no. Punto 3, que los cristianos debemos tener muy claro acerca del mundo. Los cristianos no podemos esperar ser tratados mejor que Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? No podemos ser, pero a él se lo crucificaron, yo no quiero que me crucifiquen. ¿Quién quiere que nos crucifiquen, que nos maten apedreados, que nos incineren? Bueno, el anticristo va a hacer eso. Para que digan, no, eso gracias a Dios pasó hace 2000 años. Y hace 500 también pasó, y hace 300, y hace 200. Cada década hubo mártires, mis hermanos. Ahora incluso hay mártires. Los queman, los crucifican, los matan. Matan a los hijos y las esposas las violan enfrente de los... Eso yo veo esos testimonios. Digo, Señor, qué increíble nosotros. ¿Qué clase de cristianismo tengo, Señor? Y a veces me dice, como el de Darío, como el de Hanna. Así eres, chiquitín, berrinchudo. Y veo esos hermanos, yo digo, híjole, cuando vaya al cielo voy a ser así, chiquitillo. Y ellos van a ser gigantes ahí. Porque son increíbles lo que hacen. Los testimonios que ahora están viviendo hermanos en Cristo en el Medio Oriente o en Corea del Norte o en China. Hermanos, oren por ellos porque están sufriendo los mismos martirios que la iglesia primitiva. Los cristianos, el punto 3 era, no podemos esperar a ser tratados mejor que Cristo. ¿Está de acuerdo? Amén. Versículo 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Punto 4, de lo que tenemos que tener bien claros y entendidos respecto al odio del mundo. Las causas profundas, subyacentes, o sea, ocultas, encubiertas del odio del mundo. Tenemos que tenerlo claro. ¿Qué sería eso? Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa ¿de quién? De mi nombre, por causa de Jesucristo. Porque no conocen al que me ha enviado. Por eso Esteban dijo, lo hacen por ignorancia, porque yo te conozco, pero ellos no te conocen. Él lo ha entendido. Por eso él pudo morir y bendecir a los que lo estaban apedreando.
entre ellos, aunque no levantó piedra, igual estaba acertando, ¿verdad?, que lo mataran, es Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso, yo creo que, no sé qué habrá pensado en ese momento ese joven Pablo, viendo morir a Esteban de esa manera. Pero le aseguro que le impactó. Le aseguro, porque él no lo hubiese hecho. Vieron que en estos 4 puntos de lo que tenemos que tener bien claro y entendidos acerca del odio del mundo no son fórmulas para contrarrestar y atacar ese odio, contrarrestar al enemigo y pelear. No, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Nomás hoy voy a decir el primer punto por falta, así por eso lo dividí en primera parte hoy y segunda parte el siguiente miércoles. Primer punto, dijimos que algo que hay que entender bien del odio del mundo son los precedentes que hay. El precedente. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae, mis hermanos, ¿qué le trae cuando hablamos del evangelio? Hay que ponerse a pensar. A mí me trae un deleite, ¿verdad? Me deleito en eso. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Cómo eres tan increíble? Por un plan tan perfecto y tan lleno de amor. Toda amargura y depresión se me van. Trae este deleite. Fíjense, porque nos ofrece un perdón total y completo, no a medias. ¿Se da cuenta? Nos ofrece la dádiva gratuita de la vida eterna. Nos hace incluso coherederos con Cristo, participante de todas las cosas. Nos da la paz con Dios, la reconciliación. Nos da la comunión diaria con Cristo a través del Espíritu Santo. Nos da la seguridad de llegar al cielo, a la casa del Padre, al final de la carrera. No va a ser, a ver, ¿a dónde voy a caer? Que el Señor tenga misericordia de mí. No, nos va a recibir en su casa, Él mismo, como buen anfitrión que Él es. Nos ofrece la promesa de que no seremos jamás desamparados, mis hermanos. Y muchas, etcétera más. Muchísimas. Que a menudo los creyentes nos olvidamos, ¿verdad? Y también a menudo los creyentes quieren explicarlo, porque los que, ¿se acuerdan cuando apenas se convirtió? Y no, todo esto, cuando le cayó, híjole. Quieren explicarlo a sus amigos, a sus parientes, cuanto antes, ¿verdad? ¿Se imaginan? Que la única razón por la cual esa gente no ha creído hasta ahora es que no se han dado cuenta de la realidad de esta salvación que ellos ahora conocen. Y tomando a sus amigos por personas razonables, piensan que solo hará falta explicárselos, ¿verdad? Para que ellos acepten con gran entusiasmo, ¿no?, el evangelio. ¿Pero es así? ¿Verdad que no es así? Cuando en lugar del entusiasmo, ¿qué nos encontramos? Con una indiferencia absoluta muchas veces. Ahí vemos como que empiezan a quererle huir, ¿verdad? A mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Empiezo a hablar y hay gente que yo sé los propósitos. Por ejemplo, allá en Colón, al principio cuando yo iba ahí, muchos jóvenes se me acercaban porque como era extranjero y me veían diferente y, ay, no sé qué hace, de qué se dedica. Bueno, soy empresario y me dedico a esto y lo otro. Y ya, no, ¿y cómo? ¿Y cuál es la fórmula de ganar dinero? ¿Y cuál es la manera de...? Y andaban, y si yo les explicaba, pues sí, es parte también, o sea, despiértate temprano, sé constante, no pongas excusas, no mientas, sé cristiano, le decía, y se reían. Y después les decía, y empezaba a hablar un poco, porque yo detectaba luego que algunos no eran cristianos. Les empezaba a hablar así bien del evangelio y el amor de Dios y estas cosas. Y ahí ya se les cambiaba el semblante. Ahí adentro de la iglesia, bueno, muchas gracias, ¿eh? No, entusiasmo no encontramos, una indiferencia absoluta, incluso burlas. Muchos se quedan perplejos. ¿Y qué le pasa? No llegan a comprender por qué se les trata. A los nuevos cristianos estoy hablando ahora, ¿no? ¿Por qué se les trata de esa manera? ¿Por qué ponen esa barrera o hasta se burlan de ellos? Y se preguntan, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué tendrán los que, pues, al contrario, ay, ¿no tendrán ellos una verdad más exacta? Fíjense, si volvemos al relato de Jesús, si Jesús no le hubiese dicho a los discípulos, no les hubiese advertido a los discípulos de antemano que, ¿qué cosa? De que el mundo los odiaría. Eso podría haber traído resultados más devastadores de los que se vivió ahí en el jardín de Getsemaní. Igual así advertidos, ¿cómo reaccionaron? Unos violentos. ¿En dónde estaba la violencia? ¿En dónde estaba el contraatacar? No estaba en ningún lado, pero algunos reaccionaron violentamente y el Señor los reprendió pacíficamente. Y otros escaparon. No, ni otros ni siquiera estaban así desnudos, fueron ya así, corriendo, despavoridos, aún así advertidos del que el mundo los odiaría. Aunque más tarde, mis hermanos, ya habiendo visto al Jesús resucitado y luego ascendido a los cielos, ellos entendieron estas enseñanzas de Jesús. Los discípulos salieron ahora sí a predicar con valentía el evangelio, a dar testimonio. Y esa es la historia de la primera iglesia que estudiamos la otra vez en la serie del domingo, ¿no? En los libros, los Hechos. En Hechos capítulo 5, acompáñenme ahí, Hechos 5, 28 y 29. El Sanedrín estaba a los apóstoles acusando. Y les decía, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? He aquí, han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre, refiriéndose a Jesús. 29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, fíjense bien, entendidos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entendimiento. Luego de ser azotados, porque después de decir eso, ellos, Gamaliel ahí los protegió, y luego fueron azotados y fueron sacados afuera, ¿no? Pero ellos, ¿qué pasó? Ay, Señor, yo estaba predicando tu palabra y me han golpeado, fíjate, estoy todo azotado, todo sangrentado. No, se gozaron de poder ser dignos de haber padecido en el nombre de Jesús. Ese es el nivel que llegaron esos asustadizos discípulos que estaban en el jardín de Getsemaní. ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a aquí? Estamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses y medio, unos meses, póngale. Ni 1 año pasó, mis hermanos. Y ellos estaban predicando con valentía. Entendieron por qué tenían que hacerlo. Y no reaccionaban ya como lo hacían antes, ni con violencia, ni contraatacando, ni renegando menos. Porque habían entendido la razón del odio de las personas. Hubo cierta maduración de los discípulos. En circunstancias como estas, es completamente natural que un creyente se pregunte, usted y yo lo hemos hecho seguramente, al enfrentarnos a la indiferencia de las personas cuando les compartimos, la oposición y las burlas. ¿Por qué la evangelización mía pues no tiene buenos resultados? ¿Por qué soy tan terrible evangelista o misionero? Yo ciertamente a veces me lo preguntaba. Cuando andaba en misiones a veces decía, híjole, ¿por qué no hago nada? Todos me odian, hasta me escupieron, me pegaron, me tiraron. Yo, ¿qué? A veces el entusiasmo de un nuevo creyente lo lleva a carecer de tacto. Eso yo lo he visto también ahí en el grupo de misiones. A veces nos volvemos pocos corteses, o sea, olvidamos de la manera de Cristo, ¿no? Y cuando testificamos a otro, pues no, hasta los mandamos al infierno. Entonces te vas a ir al infierno. ¿Dónde salió eso, verdad? Entonces, eso es por falta, ¿verdad? El entusiasmo se vuelve, ¿no? Por la inmadurez. También a menudo el comportamiento poco ejemplar de los líderes, de los pastores, de los más veteranos, ¿no? Eso menoscaba la credibilidad del evangelio también.
Muchos líderes ahora predicando otro evangelio. Miren cómo está la condición de la iglesia. Yo cuando veo el programa de la iglesia allá, nosotros dejamos ahora de evangelizar aquí. Estamos en oración por la colonia, claro. Pero allá, no. Incluso, aunque esté en peligro de muerte, como estaban los apóstoles, ellos, la primera oportunidad, ellos están, Señor, ¿esa hora le tengo que decir? Así estaba un joven. Y el Señor dijo, dile. Y le dijo. Y eso puede acarrearle la muerte en ese momento a esta persona. Y yo cuando veo esas historias que me mandan en este ministerio del Medio Oriente que participo, yo a veces se derrite el corazón. Les digo, Señor, no me mandes ahí. No se crea. No, Señor, ayúdalos a los hermanos que sientan el gozo, como Pablo, como los apóstoles ahora, ¿verdad? Después de ser azotados. Mis hermanos, no entendamos eso, pero no debe de haber resentimiento, mis hermanos. Resentimiento a los no creyentes por culpa de ese odio que recibimos. Recordemos durante toda la historia de la humanidad, toda la historia del cristianismo, estos últimos 2000 años, cómo la alianza entre la religión y la política que estuvo, entre comillas, liderando el cristianismo, fue tan cruel, tan violento con otras personas y con los mismos cristianos. ¿Recuerdan? Toda la historia del cristianismo así fue. O sea, debemos de entender que hay un sesgo de las personas. Ustedes los cristianos mataban y destruían, acabaron a todos los indígenas y los acuchillaron en el nombre de Cristo. Paciencia, por ignorancia lo hacen. Y aparte el mal testimonio ¿de quién? Pues de la iglesia. Entendamos eso. Hay un resentimiento que tiene un origen diferente a todos esto y con esto cerramos. Resulta evidente cuando recordamos que mucho tiempo antes de que aborreciesen a los cristianos, el mundo aborreció a Jesucristo mismo y lo odió mucho más que a nosotros. En el caso de Jesús, sin ninguna razón. No se trataba de un odio merecido, ¿verdad? Ni mucho menos. No es como nosotros que se nos van las canicas, ¡ah, te vas al infierno! O toda la historia de la cristiandad, que hay más violencia que bondad y compasión. No es eso. A Cristo lo odiaron de entrada. Ninguna causa que Él daba para que lo aborrecieran con esa virulencia, ¿verdad? La maldad, mis hermanos, que Él recibió, el odio que Él recibió fue tremendo para lo que Él dio también. Su mensaje es la causa principal del resentimiento del mundo hacia los cristianos. ¿Sabe cuándo usted va a recibir ese mismo odio? Cuando usted predique lo mismo que predicó Cristo. ¿Cuándo usted va a ser perseguido como Cristo? Que es un honor, según la Biblia. Cuando usted haga como hizo Cristo. ¿Cuándo usted se va a mimetizar y se va a quedar ahí entre el mundo sin que nadie le diga nada y hasta amigo del mundo va a ser? Cuando hable otro evangelio, cuando no haga las cosas de Cristo, mis hermanos. Esa es la vara de medida que puede usted mismo saber de su vida. Nosotros amamos a Cristo, los cristianos, porque somos leales al Señor que nos dio todas las cosas. La gente del mundo son leales a las cosas que Dios creó para bendecirlos a nosotros, ¿sí o no? En Romanos 1:25 dice así: ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. En la Reina Valera dice veneraron es honraron. Vieron que aquí los de la tradicional dicen, no, nosotros no adoramos a estos ídolos, los veneramos. Dicen, no, pues aquí está diciendo, ¿verdad? Es lo mismo. Venerar, honrar. No se puede honrar a nada de la creación, dice la palabra. Es un pecado de los principales, mis hermanos. No es cualquier cosa. Si se dan cuenta, y quiero que con esto
terminamos la primera parte para ir a la segunda la próxima semana, pero entiendan esto, es importante este origen de este odio. Si se dan cuenta, el problema es de lealtades, lealtad. Y eso nos introduce al segundo punto que vamos a ir la siguiente semana, pero se los voy a introducir. El segundo punto, nomás se lo introduzco, de las cosas que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tener claro en nuestra mente con respecto al odio del mundo. El segundo punto era de las características de los cristianos que provoca el odio del mundo. Ese era el segundo punto que hoy nomás vamos a mencionar la introducción. Estaba en el versículo 19, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué es lo que hay en los seguidores de Cristo que provoca el odio del mundo? Significa, ¿qué provoca el odio del mundo hacia nosotros? El resentimiento del mundo hacia los seguidores de Cristo nace de un conflicto profundo. ¿De dónde? De las lealtades fundamentales de los cristianos contra la gente del mundo. ¿A quién eres leal? Eso es lo que importa. Porque al fin y al cabo, la guerra espiritual se libra de acuerdo a esa lealtad, mis hermanos. Hay un ejército que está de este lado, que es leal a su general, que es Cristo Jesús. Sus ordenanzas y sus instrucciones son ley y se obedecen. En este lado está la contra. El ejército que viene a atacar a a provocarlo con odio rampante. Ellos son leales no a Cristo, sino a las cosas que Cristo creó para bendición nuestra. Y eso es el diablo, como vimos recién en Adán y Eva, ahí agarra esa lealtad y la vuelve en contra de Dios. Esa es la manera de obrar del diablo, que siempre del primer pecado, desde Adán y Eva, 6,000 años después, sigue usando como principal arma. Entonces, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? Entender cuál es nuestra lealtad. ¿En dónde está su lealtad? ¿Quién es su general en su vida? Póngase de pie. Vamos a reflexionar sobre esto y vamos a levantar una oración al Señor. Señor, te damos gracias porque tú, Dios todopoderoso, Dios que todo lo llena, Señor, creador de los cielos y la tierra, tú quisiste una relación personal, íntima contigo de nuestra parte. Señor, a veces este principio tuyo, este pensamiento tuyo es incomprensible para nuestra mente pequeña. Nos rendimos ante semejante demostración de amor, mi Dios. Y te pedimos perdón por toda deslealtad que estamos viviendo en nuestras vidas. El no dar testimonio, el acobardarnos cuando tú nos pides dar testimonio, hablar tu verdad tal cual como es. Perdónanos también por no dar el ejemplo de hecho y por obra. Perdónanos por no mostrar tu carácter. Señor, si alguien hemos alejado de ti por nuestro mal testimonio, perdónanos. Te pedimos perdón en este momento, Señor. Lee nuestro corazón, Señor, porque hay arrepentimiento aquí. Señor, te pedimos hacer lo que tú nos has mandado hacer, mi Dios. En esa lealtad a ti, mi Dios, predicar con palabra y con hecho cada cosa que está escrita en tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque tenemos muchos seres queridos que están camino de perdición. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz que brilla en la oscuridad. Ayúdalos a que aunque recibamos su odio, recibamos su menosprecio, nosotros devolvamos tu amor inagotable hacia ellos. Señor, ayúdanos para tener esta compasión como tú la tuviste con nosotros, Señor.
Ayúdanos a expresar esta compasión hacia todas estas personas que nos dirigen palabras de desprecio y de odio. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.